Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Camacho y hoy yo vengo a hablar sobre la arquitectura de un computador y sus componentes. Primero hay que entender qué es un computador. Un computador es un aparato electrónico o un aparato técnico que nos permite procesar información, ya sea videos, música, bueno, toda clase de información. En otros países se les conoce como computador u ordenador, dependiendo de la región donde se encuentre. Este componente nos permite procesar cualquier información que nosotros realicemos, ya sea como es guardado de archivos, ya sea exportación de archivos, puede ser también el manejo de estos mismos archivos de al realizar un trabajo, también puede ser a la hora de jugar videojuegos, entre muchas otras cosas. Los componentes de un computador son muy variados, para que vamos a hablar los más esenciales para que un computador pueda funcionar de buena manera. El primero sería el procesador. ¿Qué es el procesador? Es prácticamente el cerebro de un computador, ya que este mismo es prácticamente como el cuerpo de un ser humano para procesar toda la información. El procesador vendría siendo el cerebro. Básicamente lo que se encarga es de, como su nombre le dice, procesar toda la información que pasa por ¿cómo es? Por este componente, ya sea música, videos, todo lo que sea, dependiendo de la capacidad o el modelo de este mismo, más rápido se procesará la información. Es fácil de reconocer, ya que en el cajón u ordenador se encontrará como una caja cuadrada metálica con un ventilador en la parte de arriba. Por el procesador en sí es como una pequeña placa de metal, la cual va adherido a la tarjeta madre. Este mismo se le añade un poco de pasta térmica, que es un componente pastoso, para que no sufra calentamientos a la hora de, ¿cómo es?, de utilizarse. Después tenemos la fuente de poder. La fuente de poder es aquella que le da energía a todos nuestros componentes del computador, ya sea la tarjeta madre, bueno, él va conectado directamente a la tarjeta madre y a los discos duros. Y todo eso provee energía a todo nuestro ordenador. Él depende mucho de la capacidad que tenga, ya sea de 70 watts, 75, 60, 600, dependiendo los watts que ella tenga, puede evitar el exceso de trabajo en los componentes de nuestro PC. Después tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es, como dice su nombre, una memoria, pero que es de corta duración. Sus siglas RAM vienen de Random Automatic Memory. Esto significa que es toda aquella información que pasa por ella es aleatoria, es momentánea, nunca va a estar ahí presente. Eso es mientras que el ordenador esté encendido. Una vez que el ordenador se apague, toda esta información pasará a ser borrada, ya sea que se realizó algún trabajo, ya sea que se realizó alguna modificación de archivo, una modificación de video, un proceso de un videojuego. Toda la información que pasó anteriormente por ella mientras estuvo encendida será borrada. También tenemos a los discos duros. El disco duro es básicamente el almacenamiento principal de un computador. Este puede ir desde 2 gigabytes, que es lo mínimo y lo más viejo que se tiene en disco duro, hasta lo más moderno, que serían de 2 teras, de 4 teras, 5 teras. Hay muchos tipos de muchos cantidades de almacenamientos actualmente. Hoy en día el disco duro más alto que existe es uno de zettabytes, que actualmente llega máximo hasta 1, pero no es comerciable. Se tienen en las computadoras más allá de servidores que son, por decirlo así, para personas del gobierno. Un disco duro, su almacenamiento va saltando duplicadamente, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, hasta llegar a la siguiente categoría, que sería terabyte, zettabyte, dependiendo del disco que se tenga. Después tenemos los cables de datos. Los cables de datos son aquellos que van del procesador al disco duro, del disco duro a la tarjeta madre, y ellos se encargan de transmitir la información, mientras que el procesador, como dice su nombre, lo procesa. Los cables llevan su información. Estos cables normalmente son SATA o data, que ellos van de 16, 32 y 64 bits. El de 64 bits es el disco es el cable más grande que existe,
debido a que procesa la información mucho más rápido y con más alta velocidad. De ellos también depende un poco la velocidad de nuestro dispositivo. Si se tiene un cable de 32 bits, el sistema operativo, la información que se tenga será muy difícil de procesar debido a que esta va a ir a una velocidad muy mínima. Ahora, al tener de 64 bits, que es lo más alto que se tiene actualmente, se puede llegar a procesar información en segundos o nanosegundos. Después tenemos la tarjeta de video. La tarjeta de video es una tarjeta secundaria que va añadida a la tarjeta madre. Esta se encarga básicamente de toda la parte visual del computador, ya sea de procesado de video, procesado de juegos, procesado de ya sea renderización de 3D, diseños gráficos, todos aquellos trabajos que requieran una alta capacidad a la hora de las imágenes y o videos. Esta normalmente no va no viene como por defecto en un computador, sino que se puede obtener de una manera aparte. Ellas también vienen en una capacidad de 16, 32 y 64 GB. La más alta actualmente es de 64 y 128 GB, que son tarjetas super profesionales que se le pueden añadir a un computador para el renderizado más que todo de 3D y de diseño gráfico, que es lo que se usa actualmente. También tenemos la tarjeta gráfica que cumple la misma función de la tarjeta de video, a diferencia de que esta está más diseñada para la hora de jugar videojuegos, ya sea juegos de PC, juegos de Play, cualquier tipo de juego existente, con tal de que mientras esta cumpla las características necesarias, puede llegar a ser una tarjeta sumamente potente para la hora de visualización. En ella influyen los FPS, que serían los fotogramas por segundo. También tenemos la tarjeta de red. La tarjeta de red es esta que se encarga de que los componentes que se utilizan para llegar internet a nuestro computador funcionen. Normalmente un computador de escritorio no lleva tarjeta de red Wi-Fi, llevas una tarjeta de red LAN que se utiliza con el cable conector. Pero ¿qué pasa? A esta se les puede adaptar una tarjeta de Wi-Fi, pero es muy difícil conseguir, ya que normalmente no fueron diseñadas para tenerlas integradas. Se puede también añadir una antena de Wi-Fi extra por un puerto USB al computador y este puede obtener la señal Wi-Fi, aunque sería muy limitada dependiendo del internet que tenga el usuario. También tenemos el ventilador o disipador de calor. Estos se pueden encontrar en varias secciones del computador, ya que son aquellos que se encargan de la temperatura del computador. Normalmente los computadores más viejos venían con uno o dos ventiladores y o disipadores de calor. Estos se encargan de expulsar el aire caliente que hay dentro del cajón y llenarlo de aire. Continuando con el tema, también tenemos los puertos USB. Estos se encargan básicamente de la entrada y salida de información del computador. Son mini puertos en los cuales se pueden conectar teclados, ratones, unidades USB o pendrives, como se le conozca, entre otras cosas, disco duro extraíble, aquello que tenga algún mínimo de información que pueda ser de entrada. Estos mismos se encargan de, como ya bien se dijo, de la entrada de información. Existen dos tipos actualmente de puertos USB. Los puertos USB de 3.0 o 5.0 y los puertos USB de 2.0 hacia abajo. ¿Qué diferencia hay entre estos? Pues fácil. Los de 3.0 hacia arriba tienen mayor cantidad de procesamiento de datos. Pueden ir a una velocidad bastante elevada sin ningún problema a la hora de extraer datos del computador o pasar datos al computador, y pueden ser de 1 a 100 megabytes dependiendo tanto el computador de la persona como el puerto del computador. También tenemos el cajón. El cajón básicamente no es muy importante que sea sumamente estrambótico, ya que básicamente lo que se encarga es de almacenar todos los componentes de nuestro PC, la tarjeta madre, el procesador, los discos duros, entre otras cosas. Normalmente algunas personas dicen que se necesita un cajón demasiado grande si se va a tener una computadora de muy alta gama, y eso no es cierto. No, a veces no importa mucho el tamaño del cajón, sino básicamente que tenga la capacidad de soportar de la cantidad de ventiladores que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente, por los componentes que se tienen, que son de muy alta gama, se tratan de hacer de una manera más condensada, o sea, más pequeños, un poco más cómodos para la facilidad del usuario. Por ende, se puede tener un cajón
de vieja generación que tenga el espacio suficiente para lo básico del computador. Pero siempre se requiere que tenga buenas salidas de aire para que el computador siempre esté de manera fresca. También tenemos el monitor. El monitor básicamente va conectado de un cable, que es un cable VGA, directo al computador. Este componente es un componente externo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que él forma parte del PC, no está de manera interna, sino de manera externa. Él va conectado directo al PC, que vendría siendo a la entrada de la tarjeta de video o a la tarjeta madre si no se tiene una tarjeta de video. Y él básicamente lo que nos hace es extraer toda la información en formato ya sea visual, que es básicamente todo lo que es video, todo lo que son trabajos, nuestros proyectos, o sea, toda aquella información que está procesando el computador en el momento. Y nos los muestra y básicamente de eso se encarga el monitor. También tenemos el teclado y ratón. Ellos son componentes de entrada. ¿Qué quiere decir? Solo mandan información al computador para que realice acciones, como por lo menos el mouse, que manda órdenes para realizar la acción de entrar a aplicaciones y o acciones un poco simples. Y después tenemos el teclado, que manda acciones más complejas, ya que con él podemos escribir letras, números, toda aquella información necesaria. Y él tiene unos botones que van de F1 a F12, cada uno tiene su función, pero el más común es F1, que es la ayuda del teclado que te indica si tienes algún problema o si estás en una aplicación, te indica cómo utilizar. Un poco de las nuevas tecnologías de los componentes de un PC. Actualmente primero podemos empezar por Intel y AMD, que son los mayores fabricantes en el mundo, pero se dedican más que todo al diseño de procesadores. El procesador más nuevo que tiene la compañía es el Intel i9 de 14ª generación. Es un procesador muy potente de gama muy alta que se consigue más que todo en computadoras de videojuegos, de streaming y ese tipo de cosas. El procesador, digamos que ya es un poco viejo, pero todavía tiene buena eficacia y buen uso al día de hoy. Es el i5 de 11ª generación. Puede ser también de 10ª generación hacia adelante. Procesadores anteriores a esos ya son más que todo para oficina, procesadores ya un poco viejos, no obsoletos, pero que ya no cumplen con los requerimientos que se piden hoy en día. También tienen la compañía AMD, que tienen los Ryzen, el Ryzen 7 de... No, perdón, el Ryzen 9 de 7950. Su generación es el noveno, cuentan con una gran capacidad y un gran manejo a la hora de procesar información, incluyendo el Ryzen 5 de 7600X, que son los procesadores más actuales y que todavía dan un poco la talla, pero ya un Ryzen 3 o Ryzen inferiores a ese no son recomendados para una PC de alta gama. Tenemos también la tarjeta madre. Las compañías que actualmente mejor se destacan son la compañía Gigabyte, que es de parte de Asus, y la compañía Crosshair, que se encarga de también tarjetas madres, también es de Asus, que cuentan con dos tarjetas madres muy grandes. Tenemos la Asus Rockshire 670 Hero. Esta cuenta con una capacidad de soportar de 64 a 128 GB de RAM, cuenta para procesadores de i9 o Ryzen 9 de alta gama, entre otros. También tenemos la Gigabyte 670E Aorus Master, que es la placa base o la tarjeta madre que más demanda tiene en el mercado, debido a que es más cotizada a la hora de hacer streaming y a la hora de hacer alguna renderización de diseño gráfico. Después tenemos los discos duros. Las marcas que actualmente tienen mayor demanda son Toshiba, Hitachi, Samsung y SanDisk. Los discos duros más grandes que se tienen para venta pública son de 5 terabytes hacia abajo. Después, antes de eso, vienen 2 y 1 terabyte. La mayoría de estos discos normalmente son SSD, porque pueden procesar mucho más fácil la información y tienen una durabilidad mucho más grande, a diferencia de otros discos que su vida es no muy corta,
pero ya están quedando un poco obsoletos por el material y la manera que los hacían. En cambio, los SSD tienen compatibilidad con cualquier tipo de, de conector. También se tiene una RAM. Las RAM más que todo están diseñadas por compañías un poco no conocidas, pero también compañías muy conocidas como es la Aorus, que tiene la Crosshair Dominator Platinum RGB DDR5. Esta compañía fabrica más que todo de 16 a 64 GB de RAM. A una PC se le puede adaptar hasta 128, pero actualmente no existen RAMs de esa capacidad. Normalmente lo que se hace es adaptar dos tarjetas RAM de 64 GB. También tenemos la compañía Kingston, que tiene la Kingston Fury Beats DDR5 RGB y sus capacidades van de 8 a 32. 8 es una capacidad moderada para una PC promedio. Si se la adaptan 2 ya serían 16 de RAM y su máxima capacidad es de 32 GB de RAM. El DDR significa que puede tener mucha más velocidad de almacenamiento y procesamiento de información a la hora de videojuegos. Normalmente los componentes que se fabrican hoy en día son más que todo creados para videojuegos, ya que es lo que más exige a la hora de tener un computador. Después tenemos las fuentes de poder. Hay dos compañías que han creado dos marcas de fuente de poder que son las que más dan la talla, que son Seasonic y Crosshair. La más potente de Crosshair es la Crosshair RM850, que tiene una capacidad de 850 watts y está certificada con un 80% Golden. ¿Qué quiere decir esto? A una fuente de poder estar certificada en Golden, hay garantía completa de que puede abarcar cualquier componente que se le añada al computador. Es decir, se le pueden poner los componentes más grandes en términos de procesador, en términos de RAM, en términos de disco duro, y nunca van a fallar debido a que tienen la suficiente cantidad de watt o energía para poder alimentar el PC, incluyendo también la Sensasonic Focus Plus 850 Gold, también de 850 watts, y está certificada en un 99% como Golden. Tenemos también los cajones. La marca más reconocida actualmente es Cooler Master, la cual realiza cajones más que todos de tipo gaming para computadores ya no tanto de oficina, sino más que todo de streamers, de personas que hacen directos o que puro o solamente requieren para un diseño de diseño gráfico o renderizado 3D. El más grande que tienen es el Cooler Master Cosmos C700, que es un cajón de un metro 20 hacia de alto y 60-70 centímetros a lo ancho. Son cajones que tienen una gran capacidad para varios componentes de un PC. Y otro cajón que no es de una marca muy reconocida, pero actualmente ha sido muy bueno en el mercado, es el Corsair 6500X. También tenemos los monitores. Los mejores monitores actualmente son los Dell, los Samsung y los Aorus. Y también podríamos mencionar los Asus, que aunque no son muy demandados a la hora de videojuegos, sí siguen teniendo muy buena capacidad. El Asus más grande actualmente es el ProPad 248, que cuenta con una tasa de refrigerio de 120. Tenemos también el Samsung Odyssey de 32 pulgadas, que tiene una tasa de refrigerio de 240 Hz. También tendríamos el teclado y mouse. Normalmente aquí no se exige mucho en calidad, sino más que todo como en sensibilidad, ya sea a la hora de que no haga mucho ruido a la hora de utilizarlo. Un mouse que cuente con suficiente sensibilidad, una sensibilidad que no sea muy limitada. Normalmente las compañías que mejores teclados y ratones fabrican son Logitech y Asus. También tenemos la compañía Razer, que de unos años para acá ha demostrado que tiene muy buenos equipos a la hora de fabricar teclados, ratones, y también que ahora están innovando en el tema de audífonos gaming, que normalmente esto no importa mucho, ya que algunas personas prefieren o tener una computadora con cornetas o simplemente tener audífonos de cable, ya que es el tema de